Muy buenos días. Bienvenidos a Del Campo al Aire, el programa que conecta el corazón del agro con toda Costa Rica. Aquí celebramos la pasión, el esfuerzo y la dedicación de quienes hacen que nuestra tierra florezca. A partir de este momento, le traemos las noticias, historias y conocimientos que necesitan para seguir cultivando sueños y cosechando éxitos. Esto es Del Campo al Aire, por Radio Monumental. ¿Cómo me les va? Muy buenos días, bienvenidos a Del Campo al Aire. Yo soy Juan Enrique Soto, un placer estar con ustedes un día más compartiendo este espacio. Doña Marta nos va a contar la crónica agrícola de hoy. Crónica agrícola. Buenos días, soy Doña Marta, asistente de inteligencia artificial del programa Del Campo al Aire. Y les comento el tema que desarrollaremos hoy. El sector agropecuario costarricense reiteró su oposición total a la eventual adhesión del país al Acuerdo Transpacífico, al considerar que representa una amenaza directa a la producción nacional. Representantes del sector advierten que la apertura comercial en esas condiciones generaría competencia desleal y afectaría la seguridad alimentaria. Las cámaras agrícolas y ganaderas insisten en que productos sensibles como arroz, leche, carnes y hortalizas quedarían en desventaja frente a importaciones subsidiadas. Además, señalan que no se han realizado estudios técnicos suficientes sobre el impacto económico y social que tendría la incorporación al tratado. Pese a reuniones con autoridades del Ministerio de Comercio Exterior, los productores sostienen que no han recibido respuestas claras ni garantías de protección. El sector exige que se descarte por completo la adhesión, mientras crece la presión desde gremios rurales y zonas fuera del Valle Central. Bueno, ahí estaba doña Marta que nos contaba la crónica agrícola de hoy. Gracias a todos ustedes por estar tan tempranito con nosotros, ya hoy martes, disfrutando de una nueva semana y compartiendo un cafecito, hablando de temas importantes. Hoy tenemos un tema, ya lo escuchábamos, relevante. Vamos a hablar sobre la postura que tiene el sector agropecuario respecto al ingreso al Acuerdo Transpacífico de Costa Rica, así que vamos a conversar con todos ellos. Voy a irlos presentando. Está con nosotros Ivania Quesada de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Eric Montero de la Cámara de Productores de Leche y don Abel Chávez, representante de Canapep, que nos van a hablar sobre las diferentes visiones y posturas que tienen todos. A todos bienvenidos y gracias por estar con nosotros disfrutando de este cafecito. Tal vez voy a comenzar con doña Ivania conversando sobre este tema. ¿Cuál es la posición que tiene en general la Cámara de Agricultura respecto a este tema y por qué existe un férreo rechazo a que Costa Rica ingrese a esta alianza? Adelante, Ivania. Buenos días a todos y un gusto estar en este programa tan interesante y tan valioso. Bueno, lo que les queríamos comentar es que la Cámara de Agricultura es una cámara que cobija a 45 organizaciones de todos los sectores, agrícola, pesquero y todo el sector pecuario nacional de nuestro país. Como comprenderán, nuestros asociados y productores, tanto la agroindustria como la producción primaria, tanto para producción para el mercado nacional como para la exportación, sobre todo se ubican en las zonas rurales de nuestro país. Y escuchando a todas esas cámaras, a las federaciones y a todo el sector primario y agroindustrial de nuestro país, pues nuestra posición es un rotundo rechazo o una firme posición en contra de la adhesión al Acuerdo Transpacífico. Ya Costa Rica tiene 18 tratados firmados, somos una economía sumamente abierta, nuestro sector agrícola en general está muy acostumbrado a competir en nuestro mercado nacional y en mercados de exportación. Hemos aprovechado las oportunidades de alguna manera de esos tratados de libre comercio. Actualmente, en 2025, estamos recientemente con la desgravación arancelaria total con Estados Unidos, por ejemplo, y pues ya lidiamos con ese tipo de cosas. También nos afecta no solo la apertura comercial en este momento, sino nos está afectando muchísimo, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿verdad? Que hace mucho más atractivo el producto importado que el nacional.
nos cuesta mucho, hemos perdido mucho competitividad. También los precios internacionales de los productos han bajado, están a la baja y eso también nos ha afectado. Y ni qué decir del cambio climático. Entonces, cuando vemos una iniciativa de la adhesión del Acuerdo Transpacífico, primero hay que entender que es una adhesión, no hay una posibilidad de negociar. Ya los países integrantes, que son 12, pues ya ellos tomaron acuerdos y nosotros tenemos muy poco chance o posibilidad de llegar a acuerdos, eso es lo primero. Y lo segundo es que hay un tema de volumen, hay un tema de escala, son países que producen con una escala gigantesca en comparación con nosotros y también con costos de producción muy bajos, con gobiernos y estados con una institucionalidad fuerte que de muchas y de diferentes formas apoyan mucho a la producción de sus países, en contraposición a nuestro país, que es ineficiente, que tiene una infraestructura portuaria y infraestructura en general muy ineficiente, y con otros elementos que nos hace ser un país bastante caro. Entonces, algunos de los elementos por los cuales nos oponemos al Acuerdo Transpacífico son precisamente eso, es un tema de escala y de costos. Que de hecho queríamos conocer, ¿verdad?, la postura que ustedes tenían y también, de paso, abrir la invitación para las autoridades gubernamentales que nos escuchan, que sabemos que escuchan del campo al aire y que puedan también dar su postura, su opinión en un programa. Don Eric, tal vez si lo sumo también de la Cámara Nacional de Productores de Leche, de cuáles son esos efectos que usted ve, pero para específicamente el mercado de la leche en Costa Rica. ¿Por qué ustedes también se están oponiendo? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, don Juan. Este tratado es especialmente relevante para nosotros porque en él se encuentran una gran cantidad de países que son extremadamente competitivos en términos de exportación de productos lácteos. Para mencionar algunos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, México y Chile, ¿verdad? Con varios de los cuales ya tenemos acuerdos de libre comercio y los cuales se habían respetado las sensibilidades que en su momento pusimos sobre la mesa. Con esta nueva negociación, como bien lo indica, doña Ivania, esas sensibilidades, esas negociaciones se pierden y empezamos de cero. También reiterar que tenemos 18 acuerdos vigentes en los cuales en una gran mayoría los productos lácteos están en libre comercio, ¿verdad? Ya con los Estados Unidos, tenemos con algunos países del Caribe, con Singapur, con Centroamérica, etcétera. Y ya esta competencia es importante. Pero cuando vemos la amenaza real que significa Nueva Zelanda, por ejemplo, que produce 18 veces lo que nosotros producimos, que es 80 veces más grande en exportaciones, cuando su dato es muchísimo más grande que el nuestro, cuando las fincas son en una comparación muy sencilla, nosotros tenemos en promedio 50 vacas, mientras que las fincas neozelandesas andan entre 300 y 1000 animales, y eso hace que su escala de planta, su escala de producción, los haga muy competitivos. Si a eso le sumamos lo que doña Ivania nos indicaba previamente de la apreciación del colón, estaríamos en una situación realmente crítica, ¿verdad? Sin duda alguna. Y esto en un contexto que es bastante complejo porque en algún momento tenemos que sentarnos a conversar sobre el agotamiento completo y total que estamos viviendo del sistema multilateral de comercio, ¿verdad? Y de la imposición que estamos viviendo en este momento de los grandes socios comerciales del mundo que están imponiendo sus condiciones a todos el resto de los países, ¿verdad? Entonces, una apertura adicional para poder compensar esto nos dejaría en una situación de grandísima vulnerabilidad a nosotros como sector lácteo. Don Abel, ¿y qué postura les han dicho a ustedes
de parte de las autoridades del gobierno? O sea, ¿les han brindado explicaciones? Don Abel Chávez, representante también de Canapep, ¿les han dado explicaciones? ¿Les han dicho, bueno, por qué es que lo necesitamos? ¿Por qué es que estamos tomando esta decisión? ¿Ustedes han tenido alguna conversación? A ver, Juan, antes que nada, muy buenos días a todos y aquí le doy el espacio también a doña Ivania y a don Eric para que se vayan saboreando su tacita de café. Con respecto al tema que usted nos dice, yo la verdad que esto lo veo muy sencillo y no encuentro cuando uno analiza los documentos que ellos nos han puesto a nosotros, esos datos. Hay datos que inclusive uno desde ese punto de vista, Juan, no les encuentra un sentido lógico a que el país esté invirtiendo, por un lado, dineros o fondos, como se quieran llamar, en buscar estas alianzas cuando realmente el tema para mí está muy claro, para realmente todo el sector agropecuario. Digo esto porque, por ejemplo, desde el punto de vista logístico, o sea, no hay ninguna forma para que el país sea competitivo, y creo que doña Ivania lo tocó también, porque esto vendría a sumar más a la crisis que tiene el sector agrícola, que ya llevamos cerca de 6 meses con resultados negativos según el IMAE. Por otro lado, el tipo cambio, ya estamos hablando casi de una apreciación del 30%. Pero sumado a esto, si uno se mira los datos que tiene ese informe o la documentación que nos han recomendado revisar en COMEX, hay datos que, por ejemplo, no encuentra uno un sentido lógico. Digamos, en alguna parte, y propiamente en la página 10 vienen unos gráficos ahí, que por ejemplo que dice que Costa Rica, las exportaciones de Costa Rica a los países que están en esta alianza, en esa parte dice representan el 54.9%. Si vamos a otro gráfico que tiene el documento, nos habla que las exportaciones de Costa Rica a estos países con acuerdo es del 69%. Entonces, ahí hay una inconsistencia. Lo otro que también nosotros hemos venido argumentando, porque, por ejemplo, este gráfico que ponen es del año 2014-2023, o sea, considerando ese intercambio comercial. O sea, y si estamos aprobando o está gestionándose la aprobación de esta alianza en el 2025, ¿cómo estamos trabajando con datos que casi tienen 10 años atrás? Por un lado, por ejemplo, entonces, si usted ve las exportaciones que se están haciendo a estos países donde no hay acuerdos, imagínense que eso es más o menos, en el primer caso, se está hablando de que es un 45%, por eso le digo, en ese gráfico, pero en el otro gráfico nos dicen que es de un 31%. Pero sí, lo que es común denominador, y aquí totalmente de acuerdo con la posición que enfoca tanto doña Ivania como don Eric, es porque aquí realmente el problema pareciera para el país es no tener acuerdo comercial con Japón. En el primer caso dicen que Japón, esa falta, o sea, las exportaciones a ese destino están siendo casi, digamos, el 19%, para hacer números redondos. En el otro caso dice que es un 27%. Entonces, vea usted que con lo que explicaba también en esto, Juan, nosotros necesitamos prácticamente estar muy claros con los números que está negociando el país. En una de las reuniones, y tanto a don Eric como a doña Ivania le consta, porque nosotros decíamos, bueno, ¿cómo nos estamos yendo a un periodo tan atrás, digamos, de análisis? Es que como prácticamente a nosotros nos dirían, si llegamos a un banco con una solicitud de crédito, una solicitud de renegociación, y decirle, vea señores, nosotros estamos utilizando un tipo de cambio de los últimos 10 años. Y van a decir, el analista de crédito, me dicen, oiga, pues ¿usted en qué país vive? Usted no se está dando cuenta de la realidad nacional. Entonces, digamos, para mí eso es un punto importante. Y si usted analiza eso, casi en todo lo que usted analiza, es que casi en todo, ellos no tienen, más en los datos del bloque, si usted analiza importaciones con exportaciones, prácticamente están de la mano entre ellos. Pero lo curioso es que no se incluyen productos agrícolas.
Entonces uno se pregunta, caray, ¿cómo a los señores de Comex no les llamó la atención eso? Y esos cuadros que yo estoy leyendo son cuadros que los obtuve de la información que ellos nos están recomendando. Que de Entonces, hecho van a ser preguntas que les vamos a realizar porque sí los vamos a invitar a un programa de Del Campo al Aire para que puedan también ellos explicar por qué Costa Rica tiene esta intención, tomando en cuenta pues las repercusiones que el sector agrícola está diciendo y la postura que tiene también el sector agropecuario del país. Siga escuchando Del Campo al Aire. Regresamos con más de Del Campo al Aire. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la posición que tiene el sector agropecuario del país respecto a el acuerdo transpacífico que estaría adheriéndose en nuestro país. Estamos hablando con la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara Nacional de Productores de Leche y también con Canapep, con los productores de piña, sobre este tema. Don Abel, usted me comentaba, ¿verdad?, que se toman datos de hace muchos años y que para ustedes esto no está bien. Ahora bien, cuando se habla de estos temas, yo creo que uno pone su mirada en el consumidor, ¿verdad? A mí, ¿cómo esto me afecta? Yo que voy y compro la piña y que hago el súper y me echo ahí unas cajitas, unas bolsas de leche y que voy y compro verduras, frutas para la casa. Ok, ¿cómo esto me afectará a mí como consumidor? Tanto que no ingresemos al acuerdo como que sí, porque cuando se habla de esta apertura comercial, se habla también de precios más accesibles para el consumidor y entonces ahí es donde la gente puede decir, no, si a mí me va a salir más barato, yo prefiero que nos adheramos a este acuerdo. ¿Cuál es la respuesta que usted le podría dar a quienes piensan así o quienes ven en esto más bien una posibilidad de dar productos más baratos a las personas? Juan, es muy sencillo. Y para los que nos están escuchando, saben que la posición de la Cámara de Agricultura ha sido muy clara en eso. Ahí tenemos ya varios ejemplos para digamos, mostrar precisamente lo que usted está hablando. ¿Qué beneficio le ha dado al país o al consumidor la ruta del arroz? Yo diría que uno muy importante, sí ha provocado que la pérdida de la producción nacional es la pérdida de pequeños productores. Vea usted, en estos días, los mismos productores de papa y cebolla en la Asamblea Legislativa pidiendo apoyo, porque van a desaparecer. Y es que eso es prácticamente lo que no sabemos, o sea, cuál ha sido el mensaje nuestro que no se ha entendido. Es que la producción agrícola del país prácticamente en estos momentos está en capilla ardiente, tanto con el Transpacífico o la Alianza del Pacífico. Es igual, al país simplemente lo van a llevar al borde del precipicio. Y a ver, ¿y qué tenemos nosotros aquí para, digamos, empezar a ser competitivos? Primero que todas las economías de estos países, ni qué decir, comparado con Costa Rica. El ingreso per cápita que tienen, igual. Y ahí está inclusive el análisis en los documentos que ellos recomiendan. Ahora, tenemos, imagínense, el mejor puerto del mundo, entonces en el Pacífico, para poder ser nosotros eficientes con el envío a todas estas regiones de Transpacífico. Juan, por Dios, simplemente hay que sentarse, hay que ver cuál es la lógica. Entonces, ¿qué se busca? ¿A dónde quiere llegar el país con esto? Pareciera que simplemente hay una misión de apoyar solo la importación, hacerle daño a la agricultura de este país y que vivamos de la importación. El día que no haya producto para suplirle al país, ahí es donde la gente va a decir, ve, los de la Cámara de Agricultura tenían razón, igual que ha pasado con el Banco Central. ¿De cuántas veces tenemos ya estar luchando y qué? Al final, en un principio pedíamos que pagaran un crédito que tenían ahí. Pasó el tiempo y al final optaron por pagarlo, pero nosotros no teníamos razón y ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Seguimos diciendo, los sectores están teniendo prácticamente las posiciones técnicas para demostrar por qué se le va a hacer daño a la producción agrícola del país. Entonces yo creo que, Juan, esto es muy sencillo. Por ejemplo, en lo que es crecimiento del empleo, y qué bueno que está aquí don Eric y está doña Ivania. Imagínense que en ese cuadro, en la parte de lácteos, es negativa la generación de empleo.
Entonces ponen que de 20 sectores, que hay 11 que sí están, que sí están generando empleo, pero imagínense, ponen arroz, que en arroz se va a generar empleo. ¿Cuál? Si ya los arroceros simplemente están por guardar los arados, el cuchillo y las palas. Imagínense, ahí están, con negativo está carne de cerdo, aves, grasas y embutidos. Y todo lo que es el resto de la agricultura. Imagínense, llevamos 6 meses mal y ahora quieren que también, lo que quieren es terminarlo, enterrarlo. Que de hecho, don Abel, nosotros publicamos esta semana en Noticias Monumental una información sobre una caída de un 5% en la ocupación específicamente del sector agrícola, de pesca, también del sector de ganadería. El sector agropecuario está teniendo una contracción en los niveles de ocupación según datos de el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Yo por eso quería aprovechar para preguntarle a doña Ivania. Y para darle la oportunidad a doña Ivania y a don Eric también. Claro, doña Ivania, ¿ustedes consideran que en ese punto que usted toca, perdón, Juan, es muy sencillo, es cuestión ver los datos del INEC, cómo está creciendo la informalidad en el empleo. ¿Y eso qué es? Que simplemente, si no hay producción, si no hay fuentes de empleo, ¿qué hace la gente? Irse con un manteado y comprar unos producticos ahí de importación china y ponerse en la Avenida Central a ver quién le compra. Sí, doña Ivania, de hecho yo le quería preguntar, doña Ivania, si para usted existe este tipo de afectación desde ya por todos los factores que usted me decía en la ocupación del sector agrícola, y si esta adhesión de la que estábamos hablando vendría a impactar aún más los niveles de empleo en el sector primario del país, en el sector agrícola. Por supuesto, tal y como lo decías y lo menciona, y la data del INEC, ya tenemos un menos 1,5%. Y por supuesto que esto agravaría. Vea, nosotros hemos visto cifras de todos los encadenamientos productivos que tiene el sector en general y prácticamente el sector agrícola, pecuario y pesquero de nuestro país es el que sostiene el empleo y el desarrollo, el desarrollo socioeconómico de todas las regiones rurales del país. Si no fuera nuestro sector, ahí tendríamos mucho más pobreza y mucho menos desarrollo. Entonces, realmente tenemos una gran responsabilidad. Yo le quiero contar, Juan, que por data que nos dio Comex en esos estudios que se hacen referencia, vea qué contradicciones. Hablan que el sector lácteo sería el más perjudicado con este acuerdo transpacífico. Tendríamos un impacto negativo del menos 3,31%. Y en los otros sectores agrícolas menos 1,13. Eso suma una afectación negativa de 4 puntos y resto por ciento. Y dicen que tendríamos una afectación positiva en el PIB del 0,34%, como un esfuerzo enorme, cómo emplear recursos tan limitados como los que tenemos en este momento, recursos institucionales del COMEX y de diferentes ministerios en un acuerdo transpacífico que va a impactar en el PIB el 0,34%, pero además que una adhesión como esta acabaría con varios sectores. El sector lácteo sería el más impactado, pero también tendríamos otros sectores muy impactados. Vea, café. El acuerdo transpacífico tiene un tema muy complicado, que es la norma de origen, ¿verdad? En Costa Rica la norma de origen lo da la producción primaria, dónde se produce el café, dónde se produce la leche. El acuerdo transpacífico no, ahí perderíamos nuestra marca de café de Costa Rica, eso sería terrible. Pero también el sector cárnico ante países como Australia y el sector cañero, o sea, realmente tenemos afectaciones en todo el sector y una adhesión al acuerdo transpacífico sería el fin de nuestra producción primaria, que de por sí ya estamos sumamente afectados.
Don Eric, hablando de esta afectación, don Eric, que usted nos comentaba, tal vez si usted nos explica, ¿verdad?, cuál es el impacto precisamente para el sector lechero, que es uno de los que se identifica como de los que se verán más afectados. Sí, Juan, con muchísimo gusto. Tal vez déjeme previamente hacer un comentario en relación a su consulta anterior, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos enfrentando una situación en la cual las políticas públicas del país atentan directamente contra el sector agropecuario, ¿verdad? Y no hay otra explicación. Cuando vemos todo lo que ha mencionado doña Ivania y don Abel, ¿verdad?, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Qué interés hay detrás de perjudicar a un sector como el agropecuario que genera tantísimos encadenamientos productivos en las zonas rurales, ¿verdad?, que van muchísimo más allá de lo que podrían generar cualquier empresa que se establezca en Costa Rica con un call center, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Hágale un estudio a cualquier sector productivo, ¿verdad?, y verá que hay redes inmensas de proveedores de productos y de servicios de estos sectores agropecuarios que están siendo puestos en prácticamente fuera de competencia, ¿verdad? No podríamos competir con esas condiciones. Con respecto al impacto, imagínense que en este momento estamos produciendo 1.2 millones de colones al año como aporte a la economía solamente el sector lácteo, de los cuales 480.000 millones los produce la producción de leche cruda en las fincas y 720.000 millones las industrias lácteas que tenemos en el país. Generamos alrededor de 38.000 empleos directos, es decir, 38.000 familias viven de nuestro sector, de las cuales 28.000 corresponden a los empleos generados en las fincas, 10.000 a las industrias lácteas y 5.000 que se generan en estas industrias de apoyo a lo que me refería previamente. Y cuando hablamos del sector lácteo, posiblemente tengamos en la memoria una gran empresa de la cual estamos muy orgullosos, pero va mucho más allá de eso. Tenemos 132 plantas industriales formales, más de 1.000 plantas pequeñas, artesanales y semi-industriales, y en las cuales se procesa más del 50% de la producción de leche del país, que son 3.3 millones de kilos al día. Que de hecho es parte de esa afectación que queríamos pues dar a conocer, que ustedes nos comentaran y nos explicaran cuáles eran sus posiciones. Gracias a Ivania Quesada, a don Eric Montero, a don Abel Chávez, representantes del sector agrícola. Nosotros vamos a hacer un repaso de precios. Repaso de precios. Les contamos diferentes precios de productos. El kilo de cebolla seca amarilla cuesta 880 colones. Y el de papa blanca cuesta 817 colones. Por su parte, el kilo de tomate cuesta 1.113 colones. Que tengan un gran día. De esta forma llegamos al final de Del Campo al Aire. Quédese en sintonía de los 93.5 FM. Ya viene la primera emisión de Noticias Monumental con mucha información para usted. Que le vaya muy bien. Así llegamos al final de otro encuentro en Del Campo al Aire. Gracias por dejarnos acompañarlos en estas primeras horas del día, mientras juntos sembramos ideas y cultivamos el futuro. Nos escuchamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, aquí por Radio Monumental, porque el campo nunca se detiene y nosotros tampoco.